Hola, llegamos al capítulo número 4 de nuestra segunda temporada de ICAME de Atención Primaria, el curso de excelencia en atención cardiometabólica para médicos de atención primaria. Hablando de insuficiencia cardíaca en esta segunda temporada con nuestro invitado, el doctor Luis Eduardo Echeverría. Y bueno, hoy vamos a hablar en este capítulo 4 de diabetes e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué podemos hablar tranquilamente de que hay una relación bidireccional? ¿Cuál es esa evidencia epidemiológica, Luis, que nos demuestra que hay una relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca y diabetes? Es muy interesante, la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca siempre ha sido muy complicada. Empezando, los pacientes que con diabetes desarrollan insuficiencia cardíaca se mueren más. Y lo mismo, pacientes diabéticos o pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollan diabetes, y ahorita te voy a mencionar un poquito más cómo la insuficiencia cardíaca puede llevar a diabetes, también tienen un peor pronóstico. Es correcto, Gilberto, la relación entre insuficiencia cardíaca y diabetes es una de las historias más fascinantes que yo conozco en medicina cardiovascular. Y aunque tenemos más interiorizado cómo la diabetes puede llevar a insuficiencia cardíaca, y hay varios mecanismos, inclusive antes de la diabetes, la resistencia a la insulina ya puede producir cambios en el corazón que llevan a dilatación o a remodelación, inclusive a fibrosis cardíaca. Así que es bien interesante cuando te haces diabético, ya tienes riesgo, ya que tu riesgo cardiovascular se duplica. Y quisiera que nos develaras el secreto de esos mecanismos, Gilberto, que llevan que el corazón, que está normal en un diabético, desarrolle insuficiencia cardíaca sin pasar por enfermedad isquémica, que siempre hemos considerado que es como la primera causa de insuficiencia cardíaca, pero cardiomiopatía diabética. Es este paciente que el corazón se dilata, pero no tiene que ver con que tuvo un infarto. ¿Cuáles son estos mecanismos, Gilberto? Sí, realmente hay varios mecanismos, pero en general, cuando tenemos un paciente con diabetes, y como tú mencionabas también, no solamente en diabetes, sino en estado prediabético, lo primero de las características sine qua non del paciente diabético y en sus etapas previas también es la resistencia aumentada a la insulina. Esa resistencia a la insulina me está generando alteraciones en la lipólisis y un incremento en los ácidos grasos libres. Ese incremento en los ácidos grasos libres va a tener dos efectos importantes. Uno, que el transportador de la glucosa, que es el GLUT4 a nivel del cardiomiocito, se va a interiorizar por ese exceso de ácidos grasos libres. Y dos, que hay un efecto directo de lipotoxicidad de esos ácidos grasos libres que se interiorizan dentro del cardiomiocito, producen efectos a nivel nuclear y van a afectar la función mitocondrial. Además de eso, tenemos la otra característica sine qua non del paciente diabético, que es la hiperglicemia. Y esa hiperglicemia va a hacer que fragmentos de lípidos, fragmentos de proteínas que van circulando en la sangre se glicosilen, se les unan las moléculas de glucosa, y eso se llaman los AGEs, o productos finales de la glicación avanzada, por su abreviatura en inglés. Y resulta que esos AGEs tienen un impacto significativo porque también se van a interiorizar y son los principales responsables de la fibrosis intramiocárdica. Y por eso podemos explicar por qué la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es tan común en los pacientes con diabetes tipo 2. Y tú mencionabas algo muy interesante ahorita, y es lo relacionado con la cardiomiopatía diabética. Hoy en día intentamos definir mucho mejor qué es cardiomiopatía diabética. Y es cuando mi paciente con diabetes tiene insuficiencia cardíaca, tiene el cuadro clínico documentado de insuficiencia cardíaca, pero no tiene ni enfermedad arterial isquémica coronaria, ni tiene hipertensión arterial, ni valvulopatías, ni ninguna otra causa que me esté explicando por qué tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando no tengo otra causa que me lo explica, no tengo ningún diagnóstico adicional que me explique por qué el paciente diabético desarrolla insuficiencia cardíaca, hablo de la cardiomiopatía diabética. Pero más interesante posiblemente que desarrollar esto, que esto más o menos lo tenemos claro, estos mecanismos, también se habla de la disfunción autonómica, del compromiso de la microcirculación como sumatorias que llevan a que el paciente diabético desarrolle insuficiencia cardíaca, eso está más o menos claro. Pero más interesante, Luis, y yo quiero que nos cuentes porque tú eres experto en ese tema, son todos esos mecanismos que hacen que un paciente con insuficiencia cardíaca desarrolle diabetes. O sea, es claro que el diabético puede desarrollar insuficiencia cardíaca, pero vamos a entender cómo un paciente con insuficiencia cardíaca también puede desarrollar diabetes. Luis, cuéntanos un poquito de eso.
Esa es otra historia fascinante sobre la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Fíjate una cosa, la prevalencia poblacional está alrededor del 8-9% de diabetes en población general, Gilberto. Sin embargo, los estudios de diabetes revelan otra cosa. Un estudio como Paradigm, el 35% de los pacientes cuando ingresaron eran diabéticos. Pero fíjate una cosa, cuando le hicieron hemoglobina glicosilada al momento del ingreso del estudio, un 14% de los que no eran diabéticos, 24% del total, eran diabéticos también, simplemente no habíamos hecho el diagnóstico, eso da un 50%. Y otro 25% eran disglicémicos, tenían hemoglobina glicosiladas entre 6 y 6.5. 75% de pacientes en un estudio, esto era casualidad o causalidad. Y uno podría decir enfermedad coronaria, pero la enfermedad coronaria no explicaba ni el 10% de estos casos. Así que había otra cosa mezclada en esto y de la alta prevalencia de pacientes diabéticos en estudios de insuficiencia cardíaca. Y desde hace mucho tiempo veníamos estudiando esta relación fisiopatológica y porque había tantos diabéticos y entendimos que había varias posibles causas por las que la insuficiencia cardíaca per se podría convertir en un factor de riesgo para diabetes. Así que lo primero que había que entender era si había plausibilidad biológica. Y había plausibilidad biológica. Así que esta activación neuroadrenérgica que se producía por la dilatación del corazón podría llevar también a resistencia a la insulina directa. Pero no solo eso, la disminución del flujo a los músculos y la sarcopenia también es un fuerte productor de resistencia a la insulina. Así que definitivamente la insuficiencia cardíaca es parte de los caminos que te pueden llevar a la diabetes y la mejoría de la insuficiencia cardíaca puede tratar o disminuir el número de nuevos diabéticos. Así que un beneficio más del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así es. Bueno, yo creo que hemos abordado varios temas importantes de la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Y en nuestro próximo capítulo, el último capítulo de la temporada ya, vamos a que un experto nos explique cómo debemos arrancar nosotros el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, cómo vamos titulando, qué medicamentos iniciar y qué hacemos cuando vemos que, por ejemplo, nos enfrentamos a un paciente que tiene o bien hipotensión o bien insuficiencia renal y nos limita un poquito la administración de estos medicamentos. Así que los invitamos para que nos veamos en el capítulo número 5.